Buenas noches, mi nombre es Joan Sebastián Yáñez, con código 730-5500 y voy a presentarles los temas tratados en la unidad 3 y 4. Bueno, como primer tema tenemos los nuevos agregados y los problemas macroeconómicos. Los agregados macroeconómicos reúnen datos individuales en una sola unidad para analizar la economía de forma general, como el nivel del precio, de precios o el PIB real. Los problemas que vienen a raíz de esto no se originan en las cifras en sí, sino en la gestión de los sectores económicos. Por ejemplo, cuando el desempleo aumenta en lugar de disminuir, surge un problema macroeconómico que exige revisiones políticas, además que tiene variables como el desempleo, la inflación y el crecimiento económico. El cálculo de la producción es el segundo tema y esto da según los sectores pues que busca evitar la doble contabilización considerando solo un valor agregado en cada etapa de producción, usando como ejemplo la producción de zapatos como muestra adicional, aunque el valor total de la producción a precios de mercado es de 51 millones y el valor que vemos ahí, y el valor real debe reportarse como un producto nacional, es el valor agregado total de 17 millones 500 mil pesos, que representa el aporte neto de cada etapa sin contar insumos ya utilizados. También tenemos una crisis económica, humanitaria y social, y aquí en Colombia pues enfrentamos una crisis económica con crecimiento negativo, alto desempleo, pérdida de ingresos y mayor pobreza. En estos últimos años el ingreso per cápita disminuyó considerablemente y esto pues ayuda a que pues digamos el desarrollo de la calidad de vida disminuya, ya que el desempleo aumentó. También enfrentamos una grave crisis social marcada por el aumento de esta crisis económica que aumenta la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Más del 56% de la población vive bajo la línea de la pobreza y casi el 20% en indigencia. La concentración del poder en una minoría ha generado desconfianza en el sistema, mientras que la niñez sufre especialmente altos niveles de maltrato, explotación y exclusión. También tenemos como tema la cuenta corriente del gobierno, que nos explican que el gasto del sector público en Colombia se compone principalmente del consumo del gobierno, incluyendo salarios y compras para ofrecer servicios como seguridad, educación y salud. También se destinan recursos a subsidios y transferencias a familias, y este ahorro del gobierno que resulta del excedente entre ingresos y gastos se utilizan inversiones. En cuanto al ingreso, la estructura tributaria se basa en impuestos directos, indirectos y corrientes, reflejando el nivel de desarrollo económico. La cuenta de ahorro y de inversión, pues la formación bruta de capital fijo representa las inversiones totales realizadas por los sectores públicos y privados para aumentar la capacidad productiva e infraestructura. Estas inversiones se financian principalmente con el ahorro del servicio privado y el ahorro del gobierno. También el saldo de la balanza de pagos de la cuenta corriente y la depreciación del capital fijo registrado por las empresas. También tenemos como tema el PIB basado en el enfoque de gastos y el PIB real. El PIB puede calcularse mediante el enfoque de gasto, que suma el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Este método refleja el gasto total de bienes y servicios finales de un país durante un año. También se puede calcular en el enfoque de ingresos sumando los salarios y rentas y utilidades generadas por cada etapa de producción, evitando, como lo decía anteriormente, la doble contabilidad mediante el cálculo de valor agregado. En el PIB real, pues mide la producción total de una economía eliminando el efecto de cambios en los precios, y este se calcula dividiendo el PIB nominal en un índice de precios llamado deflactor del PIB. Así se distingue si el crecimiento económico debe al aumento de la producción real o a variaciones en los precios. Este método se ajusta cada componente del gasto, consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones, usando precios constantes de un año base. También tenemos el equilibrio de oferta y demanda, pues en este equilibrio económico se alcanza cuando la oferta agregada OA y la demanda agregada DA se igualan, determinando un nivel de precios y producción estable.
Si el precio está por encima o por debajo del equilibrio, surge excedentes o escasez. ¿Qué ajustan los precios? Si alguno de estos se desplazan hacia la derecha en igual medida, el ingreso nacional aumenta sin afectar el nivel de precios. Tenemos también el flujo circular del ingreso y el gasto. El modelo de flujo circular muestra cómo el ingreso y el gasto circulan continuamente entre familias y empresas. Las empresas pagan a las familias por los recursos productivos y ese ingreso se transforma en consumo o ahorro. El ingreso disponible se ve afectado por impuestos, inversiones y el gasto agregado está compuesto por consumo, gasto público y las exportaciones netas igualan a las inyecciones e inversiones del gobierno, garantizando el balance contable en la economía. También tenemos la inflación anticipada e inflación normal, que la inflación no anticipada genera mayores problemas económicos que la inflación anticipada, ya que produce generadores y pérdidas arbitrarias según los contratos previos. También tenemos el ingreso nacional, que es la suma total de las remuneraciones pagadas a los factores de producción nacionales, que incluyen salarios, intereses y alquileres y utilidades de residentes y subsidios del gobierno. Tenemos la curva de demanda agregada, como la podemos ver en la imagen, que muestra una relación inversa entre el nivel de precios y la cantidad de demanda en la economía. Su pendiente negativa se explica por el efecto de saldos reales, la sustitución internacional y la tasa de intereses. Los argumentos a favor de los aranceles se defienden por razones como proteger el estilo de vidas tradicionales, fomentar industrias nacientes, recaudar ingresos o asegurar la defensa nacional. También tenemos el intercambio de bienes, donde el comercio mundial se origina del desarrollo de las fuerzas productivas impulsadas por la ciencia y la tecnología, lo que ha transformado la producción y ha ampliado los mercados globales. En las últimas décadas, el intercambio de bienes y servicios ha crecido rápidamente, fomentando la interdependencia económica entre países. El mercado de divisas también permite comprar y vender monedas extranjeras para facilitar el comercio internacional. El tipo de cambio, determinado por la oferta y la demanda, indica cuántas unidades de moneda local se necesitan para obtener una extranjera. También tenemos el movimiento de capitales, donde el característico del capitalismo es en una etapa imperialista, consiste en la exportación del capital financiero en busca de mayores ganancias. Tiene un gran impacto en el desarrollo económico de los países, entre ellos los más pobres. En cuanto a la balanza de pagos es el registro de todas las transacciones económicas entre el país y el resto del mundo. Se divide en la cuenta corriente y la cuenta del capital. Un superávit indica que se gana más de lo que se gasta. Un déficit, lo contrario. En las diferentes formulaciones, la economía se basa en la observación y el estudio de los fenómenos sociales para sistematizarlos y comprender sus relaciones de causa y efecto. Uno de los métodos más utilizados es el materialismo histórico dialéctico, que analiza los hechos en su contexto histórico. A partir de la observación se generan conceptos, leyes y teorías que explican la realidad. También tenemos las relaciones económicas e internacionales. El estudio de estas relaciones económicas es fundamental para la economía, que analiza la producción, la distribución, el consumo e intercambio de bienes y servicios. El comercio surge del intercambio, que se amplía en el desarrollo de la producción y del mercado. También en las relaciones internacionales ha existido desde los inicios de la humanidad, impulsando por la naturaleza social del ser humano y su necesidad de interacción. Estas relaciones abarcan aspectos naturales, culturales, políticos, económicos y sociales, con una influencia recíproca entre los pueblos. También tenemos los tipos de cambio libremente fluctuantes. El precio es el precio de una moneda extranjera en términos de la moneda nacional y se determina en el mercado de divisas. Existen dos sistemas opuestos, el tipo de cambio libremente fluctuante y el tipo fijo, como basado en el patrón de oro. Los tipos de cambio de la economía internacional. En el comercio internacional implica la compra de importaciones y venta de exportaciones de bienes y servicios entre países. Generalmente los países menos desarrollados importan más productos que los desarrollados, quienes dominan el mercado, como sucede aquí en Colombia con respecto a China y Estados Unidos. Teoría económica de los aranceles.
Los aranceles son impuestos sobre las importaciones que encarecen los productos extranjeros, elevando su precio dentro del país y protegiendo a los productores nacionales, como lo vemos aquí en Colombia. Aunque aumenta la producción interna, también reducen el consumo total y las importaciones. Los consumidores pagan más, generando ingresos para el Estado y mayores ganancias para las empresas nacionales, pero a costa de una producción menos eficiente. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.